comentar el amparo directo en revisión 183-2017. Esta sentencia de la primera sala de la Suprema Corte ha sido una sentencia muy polémica, ha sido una sentencia que ha generado muchos comentarios, incluso a nivel periodístico, pero yo creo que ha sido una sentencia eh, tal vez no tan leída o no tan entendida como debería de ser. Me parece que lo llamativo que, que tienen los hechos, porque pues los hechos son como de telenovela, ¿no? Son así como una cosa en donde uno dice, caramba, qué complicada es la vida, o mejor dicho, qué complicada hacemos los seres humanos nuestra vida. Pero tal vez esos hechos tan llamativos, esos hechos tan peculiares, hacen que en el análisis jurídico de la sentencia, que es el que a mí me interesa que nosotros podamos realizar esta noche y que podamos llevar a cabo, quizá el análisis jurídico se posterga, el análisis jurídico se deja un poquito de lado y entonces la gente, bueno, yo he leído, seguramente ustedes también, comentarios en redes sociales en donde la gente dice, uy, este señor, no, hombre, pobre señor, cómo que no sufrió daño moral? Claro que sufrió daño moral. Hombre, sufrió un mega daño moral, que lo indemnicen al pobre, imagínate, y que le devuelvan su dinero también, todo el dinero que este señor gastó llevando a la niña de vacaciones y pagando su colegiatura y pagando su manutención, que le devuelvan su dinero también. Y yo creo que más allá de este aspecto, pues un tanto, si quieren ustedes, hasta telenovelesco, yo creo que hay un punto allí jurídico, bueno, más de uno, ya lo platicaremos, pero creo que hay un enfoque propiamente jurídico sobre el que vale la pena, desde luego, reparar. Me parece que hay un conjunto de reflexiones que la sentencia aporta en términos de, pues, con todos, yo creo que con todos ustedes, ahorita que lo estoy viendo en lo individual, con todos ustedes lo he platicado ya en alguna ocasión, de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, que como ustedes saben, ya lo hemos conversado muchas veces, pues es un derecho que tiene diversos rasgos muy singulares. Primero, por ser un derecho de carácter implícito. Es decir, si ustedes abren su constitución, no lo van a ver en los artículos de nuestra Carta Magna. Segundo, por reflejar algo que parece, a mí me da la impresión que en México esto puede resultar incluso contraintuitivo y que en muchos otros países más desarrollados se acepta de manera natural. Y es el hecho de que los seres humanos debemos de tener espacios de libertad preservados de la actuación estatal, que el Estado no pueda entrar en esos espacios, que los seres humanos se desarrollen con total autonomía para la toma de decisiones que son importantes, que son relevantes, configurativas del significado de su propia existencia, de su única e irrepetible existencia. Entonces, en México no hemos tenido históricamente un desarrollo de pensamiento liberal, y ahora menos, porque ya saben ustedes que en la homilía cotidiana, ¿verdad? En la homilía matutina, es duro y duro y duro en contra del neoliberalismo, y entonces, pues peor tantito. Parece que el ejercicio de las libertades, el ejercicio de la autonomía, sería como expresión de un cierto egoísmo del ser humano. Ah, estos aspiracionistas que quieren mejorar sus vidas y que quieren tomar decisiones por ellos mismos. Entonces, ahorita, pues el clima político todavía está peor y hay gente que esto, pues lo cree a pie juntillas, ¿verdad? Pues todo como viene de hasta ribototota, la gente dice, no, pues este señor dice que los neoliberales y que no sé qué. Y entonces meten en un mismo saco el ataque filosófico, conceptual contra el neoliberalismo y arrastran al liberalismo clásico. Y el liberalismo clásico es eso, es simplemente decirle a cada persona, usted, ciudadano, adulto, tome sus decisiones. Usted ejerza con libertad en cada uno de los días de su existencia las facultades que tiene, lo que usted puede
determinar para orientar su vida. Usted estudie lo que usted quiera, usted relaciónese con quien usted quiera, usted determine en qué momento cesa una relación sentimental que pueda tener con otra persona, usted determine dónde vivir, si comprar o no comprar un bien, usted determine, fíjense qué lejos estamos de esto, qué empresa le surte energía eléctrica a su hogar, a su oficina. Hombre, imagínate que dijera uno eso ahorita. No, al revés. No, 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 que solamente una empresa. Aquí está Mauricio, que trabaja en CFE, por cierto. Te mando un saludo, Mauricio. Miren, a mí los monopolios, de una vez se los digo, los monopolios me parecen siempre reprobables. A lo largo de la historia de la humanidad, los monopolios no han funcionado y tenemos muchas pruebas de ello. Los monopolios tienen que estar puntualmente justificados, como el monopolio de la emisión de moneda o el de la defensa nacional o el de las aduanas, pero hasta ahí. Pero un monopolio en sentido económico me parece que a estas alturas del siglo XXI, en fin, lo veo muy complicado. Y luego nos ponemos a debatir la iniciativa de energía eléctrica del señor presidente y salen con que en España está muy cara la luz, ¿no? Es gente que lee el titular del periódico, no se mete a investigar, no se mete a profundizar. ¿En España les ha subido la luz? Sí, ¿saben por qué? Porque el precio de la luz en España está amarrado al precio del gas y ahorita el gas está carísimo a nivel mundial. Tengo un amigo que invirtió en un fondo de inversión de gas y ahorita el cuate pues me dice, híjole, no sabes cuánta ganancia traigo en el fondo de inversión de gas que compró a mitad del año pasado. Pues sí, imagínense, claro que sí, está subiendo, pero por eso. Y entonces en México decimos, no vamos a permitir la participación de Iberdrola, ¿no? Que es el caballito de batalla de López Obrador, de las empresas extranjeras en energía eólica, porque va a subir la luz. Ay, bueno, en fin, ahí está. Entonces, yo creo que esta sentencia que hoy vamos a comentar nos permite reivindicar, yo es lo que quisiera, reivindicar, por un lado, el concepto de derecho humano al libre desarrollo de la personalidad y lo que esto implica desde el punto de vista normativo, pero también filosófico. Y por otra parte, quería plantearles el concepto que la sentencia apunta, lo desarrolla ciertamente, pero creo que de alguna forma tampoco está muy imbuido en la cultura jurídica mexicana, el concepto de matrimonio, porque quienes ya leyeron la sentencia recordarán que hay una afirmación de la Corte en el sentido que el matrimonio no es un contrato, no es un contrato. La caracterización que hace la sentencia del matrimonio es de acto condición. Y es muy diferente un contrato a un acto condición. Es, el contrato, dice la sentencia, antes de entrar al tema fáctico que ahorita revisaremos de manera muy, muy rápida, pero en este punto, para quienes, porque creo que hay estudiantes aquí de licenciatura, ¿verdad? Estoy viendo algunos de licenciatura por ahí también. Ahí está Carlos, ahí está Figueroa, Guadalupe Jesús, en fin, hay Carlos Rosales también, por supuesto. ¿Qué dice de Yusman? No. No, sí, yo en eso no se preocupen aquí. Aunque fíjate, en esto del marxismo, yo de repente cito a Marx, ciertamente, pero porque yo siempre reconozco que yo sí soy marxista, fíjate, pero no te preocupes, soy de la rama graciosa porque soy marxista, pero de Groucho Marx. Busquen las frases de Groucho, ese ingeniosísimo humorista norteamericano. En eso me reconozco marxista, pero de la rama Groucho, no del marxismo económico, por supuesto. Entonces, ahí hay un tema. Y luego, otro tema que la sentencia propone y que les sugiero que pudiéramos también revisar es el concepto de daño, ojo, fíjense cómo lo maneja la sentencia, daño indemnizable. ¿Y por qué subrayo indemnizable? Porque la propia sentencia dice, a ver, si tu pareja te es infiel, claro que vas a sentir angustia, claro que vas a sentir una repercusión psicológica, claro que puedes quedar afectado en tus sentimientos, en tu autoestima, en tu equilibrio psicológico, a lo mejor necesitas terapia, a lo mejor necesitas algún tipo de apoyo para salir adelante. La propia sentencia lo dice, pero
precisa la Corte en el fallo. Dice, eso no quiere decir que todo daño que surge como resultado de una relación sentimental encaje en el concepto de daño indemnizable por vía de la responsabilidad civil. Y este concepto de daño indemnizable es muy importante porque la sentencia lo amarra a la existencia de lo que, digamos, esto es algo general, es teoría general de la responsabilidad civil, lo que se denomina el hecho ilícito. Es decir, para que exista un daño indemnizable, un daño que da lugar a una indemnización, tiene que haber un hecho ilícito. Esa es la condición de activación del concepto de daño indemnizable. Si no hay un hecho ilícito, pues, eh, en fin, pues tendrás derecho a llorar en la regadera, ¿no? Tendrás derecho a pasar noches de insomnio, tendrás derecho a poner canciones de Paquita, la del barrio, ¿no? A lo mejor, pero no tienes derecho jurídicamente hablando a una indemnización. Entonces, yo creo que, como ustedes pueden ver, hay materia jurídica en la sentencia, jurídica. Hay una aproximación de temas de reflexión jurídica que creo que vale la pena explorar. Y luego, pues ya el tema, insisto, telenovelesco, etcétera, bueno, pues eso ya cada quien, ¿verdad? Ya es otra, digamos, situación. Pero yo quisiera, si les parece bien a ustedes, que pudiéramos concentrarnos en esta argumentación jurídica. Yo les propongo estos temas, pero en fin, seguramente saldrán otros. Uno, comprensión del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dos, comprensión y definición de la figura del matrimonio no como contrato, sino como acto o condición. Y tres, daño indemnizable. El cómo una afectación que pudieras tú tener desde el punto de vista psicológico o propiamente moral se traduce o no en este concepto de daño indemnizable. Lo propongo como agenda de la reunión de hoy, pero si ustedes quieren, obviamente con toda libertad, plantear algún otro enfoque o algún otro tema que ustedes estimen relevante a partir del texto de la sentencia, por supuesto que abrimos la discusión desde luego. Bueno, dicho esto, el relato fáctico lo quiero resumir porque les había yo pedido desde la sesión anterior que trajeran el texto leído. ¿Quién sí lo leyó? A ver, levanten la mano, ¿quién sí lo leyó? A ver, María Guadalupe, Guadalupe Jesús, Amelia, Nicolás, Sherlyn, Candelaria, Carlos Rosales, Eric, Mauricio, Emma, Sofía, Daniel, Rafael Saldívar, Lisbeth Calderón, creo que sí levantas, sí, ¿verdad? Marea de Lourdes también, muy bien. Bueno, pues hoy tenemos mayoría de los lectores, así que muy rápidamente. Resulta que un señor se casa con una señora, en el seno del matrimonio nace una hija, que pues presumiblemente es hija del señor y de la señora. Ellos por alguna razón se divorcian. Pasa mucho tiempo, la señora inicia una relación sentimental estable con otro sujeto, pasan muchos años y la hija, pasan más de 20 años, fíjense, este también es un dato impresionante, ¿no creen? Pasan 20 años y entonces la hija, por alguna razón, que eso la sentencia no lo cuenta, eso ya queda a la imaginación de nosotros, decide cuestionarse si el señor con el que ahora vive su mamá y con el que empezó a vivir hace muchos años, luego que se divorció de su, entre comillas, papá, pudiera ser en realidad su papá biológico. Entonces se hacen una prueba de ADN, una prueba en materia genética y resulta que sí, resulta que sí. Entonces, esta persona que ya es mayor de edad, ya puede instar y promover juicios por su propio derecho, en representación propia, promueve un juicio de desconocimiento de paternidad respecto de pues el otrora esposo de su mamá. Evidentemente se ofrece la pericial en materia genética que
reiterando el resultado anterior, también sale positivo y se declara por la vía civil correspondiente el desconocimiento de la paternidad y, en fin, por ahí viene toda esa parte. El supuesto papá original entonces demanda, pero ojo, aquí hay un punto muy importante. ¿A quién demanda y qué demanda? Porque luego ya ven que les decía, ¿no? Es que la gente dice, pues le hubieran regresado la colegiatura y le hubieran regresado. Sí, pero él pidió eso. Él pidió eso. Él no pidió eso. ¿Él qué pidió? A ver, él demanda a la mamá, es decir, su ex esposa, y demanda al que luego sabemos que es el papá biológico y que, pues en su momento, pues, ¿cómo lo llamaríamos? Pues el tercero interesado, ¿no? El tercero interesado, cuando todavía estaban casados. ¿Y por qué los demanda? ¿Por qué los demanda? Pues los demanda por el daño moral que le suponen al actor, o que le supone el haberse enterado, pues, la noticia de que quien pensaba durante más de 20 años que era su hija, resulta que no lo era. Entonces, eso es lo que él está demandando. eh, y hace una solicitud al juez para que el monto de la indemnización equivalga, no sé si se fijaron por ahí, a 9 meses de su, a 9 meses de la equivalencia de su ingreso anual, ¿no? Que pues yo me imagino que ganaba bastante bien, supongo yo. Y en fin, pues ahí viene la secuela procesal, llega el caso a la corte y la corte tiene que dilucidar a quién darle la razón, ¿no? A quién darle la razón y la argumentación de la ministra Norma Piña, que es la ponente, creo que plantea bastantes argumentos como los que yo señalaba interesantes. Este sería el recuento fáctico. ¿Se me está olvidando algún hecho que ustedes estimen relevante? ¿Quién quiere aportar algún otro hecho eh, que consideren relevante? Elizabeth, por favor, adelante. En la narración de los hechos que hace la resolución, señala que el señor reclama el daño moral porque él dijo que tenía un vínculo cercano con su hija, que él había considerado su hija y que eso le había causado la notificación de la demanda, que le habían ocultado que no era el padre y la notificación de la demanda le había causado una total devastación. Cuando la ex esposa y la pareja contestan, dicen que realmente no existía esa relación afectiva con la hija, que realmente había un distanciamiento y una afinidad con la otra persona, con la pareja de la mamá, que fue lo que motivó a la hija a hacer el examen, porque para ella en un momento dado era extraño que con su padre no tenía la misma relación que tenía con la otra persona. Creo que esta es una situación importante porque él está estableciendo el daño moral en la devastación que tuvo a la ruptura de la relación con su hija, la que consideraba su hija, pero la ex esposa señala que no había tal. Correcto. Aquí hay un tema importante y estaba leyendo ahorita, gracias, Elizabeth. Esto que usted señala es muy importante. Y también el comentario de Guadalupe de Jesús Vera en el chat, en el sentido de afectación a sus sentimientos y la subjetividad que esto supone. Fíjate, Guadalupe, que precisamente en el caso de daño moral, esa subjetividad sí importa. El daño moral es precisamente eso, es tu propia autoestima, tu apreciación subjetiva, ya sea en relación a tus propios sentimientos o en relación a la imagen que los demás tienen de ti. Entonces, ahí sí, claro, puede ser un sentimiento subjetivo, pero es válido por tratarse de daño moral, por tratarse de daño moral. Si fuera otra la acción emprendida, sería diferente. Por ejemplo, si él hubiera reclamado la devolución de cantidades de dinero erogadas en colegiatura, en manutención, en viajes, etcétera, etcétera, ahí sí tendríamos un estándar de objetividad. Es decir, te voy a regresar lo que tú puedas probar que gastaste. Pero en daño moral sí hay un elemento claramente subjetivo, ¿verdad? Claramente subjetivo. Ahora, en lo que planteaba Elizabeth, a ver, regreso al comentario tan atinado de Elizabeth. Eh,
hay también una línea de argumentación en donde la mamá y pues realmente el papá biológico dicen, o mejor dicho, la mamá argumenta que no sabía de quién era la hija, ¿cierto o no? También lo menciona por ahí, ¿no? Ella no sabía. Eso, que podría ser un excluyente, digamos, de la responsabilidad también. Pues según esto se enteraron todos cuando la muchacha sintió tal afinidad con la otra persona y tal distanciamiento con su padre, con esto se supone que todos se enteraron de la situación, ¿no? Fíjense que a mí me parece que esto pudiera abrir también una línea de reflexión, no sé qué opinen, porque en la parte ya final de la sentencia, la Suprema Corte es muy cauta y dice, ojo, esta sentencia y este pronunciamiento no prejuzga sobre otras hipótesis que pudieran darse en un caso semejante. Por ejemplo, uno, por ocultamiento doloso de una paternidad, ¿no? Y dos, por contagio de enfermedades de transmisión sexual. No sé si vieron esa parte de la sentencia. La Corte hace como una excepción para, pues un poco decir, oigan, no vayan a aplicar esto así, como este criterio a otros casos que pudieran presentar diferencias, ¿verdad? Entonces creo que también es importante esa parte. ¿Quién Doctor, está? Adelante, ¿quién? esto que menciona podría generar relevancia respecto a que el afectado duró 20 años pensando que era su hija, cuando después de que ellos se divorciaron, la mamá procedió a vivir con el que después se descubrió que era el papá de la niña, ahora adolescente. Entonces, ahí obviamente tanto el juez como aquellos que se les dictó, aquellos que se les turnó apelación e incluso los ministros de la Corte no pueden prejuzgar el que la mamá haya ocultado por 20 años esta situación, pero sí se podría prestar cierto énfasis al estudio de que en esos 20 años que no se sabía a ciencia cierta quién era el papá, la mamá estuvo viviendo o manteniendo una relación directa con el papá que hasta después se supo que realmente era el papá de la niña. Pero aquí la pregunta, Eric, creo que la pregunta importante ahí sería si eso quedó acreditado en juicio. A ver, pregunta, ¿quedó acreditado en juicio que la señora sabía de quién era el hijo? Antes de, obviamente, como dice muy bien Elizabeth, pues en qué momento sí sabe, pues en el momento de la prueba del ADN. Ahí no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Pero Él quedó dice que se entera acreditado en cuando juicio. le notifican la demanda. Bueno, o cuando se deshoga la pericial, ¿no? Pero ahí el punto es que eso que plantea Eric, en el sentido de si ella sabía o ella no sabía, pues no queda acreditado. Es más, realmente el papá biológico que en su momento pues tuvo la relación sexual con esta señora cuando todavía estaba casada, él es en alguna instancia es absuelto porque dice, es que yo no sabía que ella era casada. O sea, que me acosté con ella, sí, que procreamos a esta niña, sí, pero pues, oye, yo no le pedí un certificado de soltería, ¿verdad? Que, es decir, no andas diciendo ahí, a ver, estado civil, ¿no? Estado civil, pues nos acostamos y ya. Entonces, eso no puede, por supuesto, o sea, hay que estar en ese sentido, te diría Ernesto, Eric Ernesto, perdón, hay que estar a lo probado en juicio, a lo probado en juicio. Y en Maestro, relación, sí, perdón, adelante María Guadalupe y ahorita le contesto a Daniel. Adelante Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. bien, buenas noches, doctor. Yo creo que hay un tema vinculado con el comentario que hizo el compañero y lo que usted anotó muy, muy atinadamente al principio de la reunión sobre lo que pudiéramos basar la plática, que justamente tiene que ver con el deber o no de fidelidad dentro del matrimonio. Sí. Y por lo tanto también las argumentaciones que hace la Corte en cuanto a la libertad sexual. Sí. O sea, vinculando fidelidad, libertad sexual, aun cuando exista matrimonio. Sí. Y de ahí el hecho o no de que exista un daño causado que tenga que ser reparado de manera económica. Nada más esa anotación que me parece que es importante.
Importantísima. Es importante lo que mencionas y además te lo aprecio mucho porque nos da pauta para que ya, si les parece bien, si no hubiera algún otro comentario sobre los hechos, nos vayamos ya propiamente a la argumentación de fondo. A ver, en ese sentido, y empato el comentario de María Guadalupe Martínez con la pregunta de Daniel en el chat. En este sentido, como ustedes, si ya revisaron la sentencia y tuvieron oportunidad de darle una mirada, seguramente se percataron, la Corte hace el enfoque argumentativo partiendo de una cadena de argumentos que van de lo más general a lo más específico y concreto en relación a los derechos humanos que están ahí involucrados. ¿Por qué? Porque empieza por autonomía personal, lo vincula con dignidad humana, luego de ahí pasa al libre desarrollo de la personalidad y por último da un salto, pero en una secuencia que uno podría decir, oye, pues a lo mejor cuál va antes o cuál va después, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien habría puesto primero dignidad, luego autonomía, o primero autonomía, luego dignidad, en fin, el orden de los productos no sé si afecta o no el resultado, pero el chiste es que va la cadenita argumentativa y llega a dónde, cuando ya entra en libre desarrollo de la personalidad, el siguiente paso que la sentencia da es libertad sexual. Y si se fijan, en esa parte la Suprema Corte cita dos precedentes que son curiosos, porque los dos precedentes son en materia penal, y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que tomando en cuenta algún proceso penal, por ejemplo, por violación, etcétera, tiene que quedar muy claro el principio de que el ejercicio de la sexualidad humana es total y absolutamente libre. Y tan tiene que ser libre que si tú, digamos, ejerces violencia o de alguna forma pretendes tener con una persona relaciones sexuales por medio de la fuerza, se convierte en un delito. Entonces la Corte dice ahí, eso pone de relevancia, eso pone de manifiesto que el ejercicio de la libertad sexual es completamente libre de la materia penal, fíjense, porque pues sí, evidentemente, pues sí, si tienes un acceso carnal con alguien, pues estás cometiendo el delito de violación o algún otro delito contra el desarrollo psicosexual de las personas. De ahí lo toma y lo jala a la materia civil para encajar como punto final de esta cadena de argumentos en el sentido de autonomía, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, libertad sexual, y dice, aquí hay algo en donde el derecho pues realmente no puede establecer una prohibición. El sistema jurídico no debe regular en un sentido de prohibición el ejercicio de la sexualidad, porque eso, y luego va de regreso a la cadena, corresponde al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía y a la dignidad humana. Y ahí hay un tema en el cual me parece que pudiera encajarse la muy pertinente pregunta que está formulando Daniel Morales en el chat, en el sentido de si el Estado puede regular o no nuestra moralidad. Y yo en esto, muchos de ustedes me han escuchado repetir siempre esto porque yo es algo que en lo que creo firmemente y a mí me gustaría que ustedes como alumnas y alumnos del centro, pues en la medida en que lo consideren oportuno, yo no soy nadie para adoctrinarlos, ¿verdad? Pero que sí lo consideraran, que piensen en esto. A mí me parece que el Estado no tiene derecho a regular la conducta de los seres humanos si no le causan daño a terceros. O sea, a mí me parece que el Estado no te puede imponer un plan de vida virtuoso. No te puede decir, haz esto, no hagas esto, come esto, no comas esto, estudia tal cosa, no estudies tal cosa, condúcete de esta manera o de otra manera. No, no, eso corresponde a cada ser. O sea, yo no justificaría, desde el punto de vista filosófico, ningún ejercicio de paternalismo del Estado sobre los seres humanos. Ojo, aquí sí, ahí sí, mi frontera está muy clara. Adultos. Los niños son otra cosa. Los niños son otra cosa porque todavía tienen una personalidad en formación. Entonces, ahí sí, mi línea mi línea roja es mayoría de edad. Pero una persona que sea mayor de edad, que tenga plena capacidad jurídica, puede hacer lo que le dé su regalada gana, siempre y cuando no cause un daño a los demás. Y desde el punto de vista jurídico, pues habrá que ver, ahorita si quieren más adelante lo platicamos, qué es el daño
pero el daño indemnizable para efectos de la responsabilidad, no cualquier daño, ¿verdad? No de que, híjole, no, es que me siento re mal, hombre, la chava que invité yo al cine no quiso salir conmigo, ¿no? Me siento re mal, a lo mejor piensa que estoy muy gordo o no le gusto porque estoy calvo, ¿verdad? No, hombre, ya me siento re mal, que me indemnice porque no quiso salir conmigo al cine. Híjole, pues, ¿sabes qué? Mejor, pues, pues conéctate al Facebook, ¿verdad? Y ve cuántos likes tienes o cuántos likes no tienes, o juega ahí una partidita de ajedrez en línea, o ponte a leer un libro, ¿verdad? Pero no vengas reclamándole al derecho que, digamos, sustituya tu fortaleza psicológica o la entereza que tú necesitas para conducirte en la vida de los adultos. Porque sí, hay que decirlo de una vez y por todas, y sobre todo para las generaciones más jóvenes. La vida adulta es difícil, y hay momentos duros y de sacrificio y de dolor y de angustia, pero ¿saben qué? Forma parte de la vida, forma parte de la vida. Si les contaron en algún momento que todo es color de rosa y que todo es plácido y que todo es mullido y que todo suave, pues de una vez, no soy yo nadie para decírselos, pero de una vez que sepan que no es así. La vida a veces te golpea doble, te golpea fuerte, te golpea cuando ni te la esperabas, ni por donde te la esperabas, ¿verdad? Dicen, no, hombre, seguro ahorita van a venir de frente. ¿Cuál de frente? Te llega el golpe por acá, te llega por acá. Espérame tantito, ¿no? Pero ¿saben qué? Así es la vida. Y como decía Charles Chaplin, piensen si es mejor la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Pues la alternativa es la no vida, ¿verdad? Entonces, o la vida con todo lo que ello implica y con todo el sufrimiento que puedas tener, o la opción es la no vida. Y yo creo que como quiera que sea, la vida de todas formas te da alguna pauta para crecer, para enriquecerte, para demostrar tu fortaleza, para demostrar tu empatía también. En fin, hay muchas cosas que por supuesto valen la pena. Entonces, creo que ahí hay un primer aspecto. Y en este sentido, en efecto, yo digo, Elizabeth Rincón, por la pregunta que pones en el chat, que es que ni siquiera quiero abrir esa discusión de virtuoso para quién. O sea, ¿cuál sería el plan de vida? ¿Quién lo pondría? ¿La Secretaría de la Función Pública? ¿No? ¿La Presidencia de la República? ¿La Secretaría de Educación? ¿Quién pondría qué es virtuoso? A ver, yo les digo, no, miren, a mí me parece que los lunes a las 9 de la noche, en vez de estar escuchando a este señor que no para de hablar de sentencias y de cosas, tenían que estar escuchando a Mozart. Estarían ustedes disfrutando más escuchando a Mozart que leyendo estas sentencias, no sé qué. Oye, pues, y ustedes dirían, oye, pues, ¿sabes qué? Pues yo al rato a lo mejor me pongo, oh, man, ni me gusta Mozart, también me aburre esos Pero ruidos. Vivaldi. ¿Eh? Entonces, pues, o a Vivaldi, exactamente. Entonces, no es mejor, pregunta, ¿no es mejor que cada quien haga lo que quiera? Yo creo que sí, pero ¿saben qué? Esa es la libertad. Esa es la libertad. ¿Cuánto vale una vida sin libertad? Imagínense que una persona externa a nosotros tomara las decisiones más importantes de nuestra vida en nuestro nombre. Que alguien les hubiera dicho con quién andar y con quién no andar, con quién acostarse o con quién no acostarse, qué carrera estudiar o qué carrera no estudiar, dónde vivir, etcétera, cuántos hijos tener, ¿no? Que alguien llegue y te dice, no, tú tienes que tener 8 hijos. Ah, caray, ¿y por qué 8? Pues porque 8, ¿verdad? Oye, ¿qué no es una decisión tuya? ¿Qué no es algo que tú tienes que decir? ¿Y eso cómo se llama? En la concepción de la Corte, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y creo que es importante reivindicarlo. Bueno, vamos al segundo tema. A ver, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Y aquí viene esta concepción que la sentencia aporta. No sé, me gustaría escuchar sus comentarios, a ver ustedes cómo la vieron o qué les pareció. A mí me llamó la atención, porque, insisto, es un poco contraintuitivo, cuando la Corte dice en la sentencia, el matrimonio no es un contrato, porque en un contrato, ¿cuál es la cuestión? Mira, ahí lo está poniendo Daniel, muy bien, Daniel. En un contrato la cuestión es ese acuerdo de voluntades, es la autonomía de la voluntad, porque en un contrato, pues las partes que suscriben el contrato fijan las cláusulas. ¿Eso es un matrimonio?
¿tú puedes fijar las cláusulas en un matrimonio? Entonces la Corte dice, no. En un matrimonio hay un sinfín de situaciones que no quedan libradas a la voluntad de las partes, sino que es el ordenamiento jurídico el que las fija en la lógica del acto condición, en efecto, Elizabeth. ¿Como cuáles? Alimentos. Imagínate que firmamos un acuerdo donde uno de los cónyuges renuncia al derecho a recibir alimentos. No, a mí nada de alimentos. No. Oye, pues no se puede, ¿verdad? En fin, formas de relacionarse dentro del matrimonio, o sea, no puedes poner un clausulado, ¿verdad? Oye, vamos en la cláusula octava, vamos a poner que vamos a tener relaciones sexuales los viernes en la noche, todos los viernes, pase lo que pase, te sientas como te sientas. Pues, híjole, no sé cómo verían esa cláusula, ¿verdad? Difícil, ¿no? Difícil de cumplir, así que, bueno, aquí hay muchos jóvenes, ¿no? A lo mejor dirán, oye, no, pues los viernes y los martes y los jueves, etcétera. Pues sí, pero luego ya llegarán a otra etapa de sus vidas donde de repente a lo mejor no estás tan inspirado, ¿no? A lo mejor no estás tan inspirado. Dices, híjole, ya viene el viernes y pues no llega la inspiración, ¿verdad? O de dónde viene la inspiración. Entonces, yo creo que cuando la Corte dice, no es el matrimonio, no es, dice la sentencia, un contrato, sino un acto condición. ¿Qué quiere decir un acto condición? Quiere decir que hay un diseño en la norma, hay un diseño legislativo de la institución llamada matrimonio y que lo que hacen los cónyuges es de alguna forma encuadrarse en ese diseño. O sea, insertan su estado civil en el diseño que previamente hace la ley en términos de derechos y obligaciones, pero no en términos de un acuerdo de voluntades libre donde, digamos, los contrayentes pueden poner las cláusulas que ellos quieran. Creo que esto también es interesante. Doctor, pero lo que sí menciona, perdón, buenas noches, son los deberes personales, ¿no? Al menos, bueno, estoy acá con la sentencia y me gusta cómo cita el libro del Tratado de Derecho de la Familia, donde menciona precisamente esos puntos personales que, si bien no es un clausulado, pero sí se pueden establecer qué condiciones son las que quisieran respetar entre ellos, ¿no? Por así llamarlo. Pero Digo, ¿estarías nada más pensando en qué estarías pensando, Eder? Por ejemplo, precisamente, ¿no? A lo mejor lo de la parte sexual, ¿no? O sea, simplemente no ajustarlo tal cual a un clausulado, pero bueno, no sé, ¿no? pero la Cuando, sentencia dice que no, ¿no? O crees que la sentencia dice que sí puede ser materia de un acuerdo de voluntades eso? no, es que me estoy remitiendo acá a un párrafo eh, textual, ¿no? En este punto es conveniente mencionar que en la doctrina se hace la distinción de los deberes conyugales y más adelante habla acerca de estos deberes, ¿no? Entre los patrimoniales y los personales, diciendo que los patrimoniales sí están regulados por la norma, en cambio los personales los ajustan entre los consortes propiamente y ahí es donde el Estado no interfiere, ¿no? Correcto. Entonces, digo, bueno, a mi punto de vista, lo que yo entiendo es que, pues precisamente por medio de que el Estado no puede regular esa condición propiamente de los consortes, son ellos quienes pudieran establecer esas condiciones, como por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a dedicar a labores del hogar? ¿Quién va a Ahora, administrar pero en o ese sea, el sentido, ingreso y demás? ajá, en ese Ujú. sentido, Eder, sería ese arreglo, digamos, ese acuerdo en el funcionamiento cotidiano de la relación matrimonial, ¿sería a través de un clausulado contractual o sería No. O sea, un acuerdo, nada más, pues, exacto, ¿verdad? Pero si ajá, entre ellos. eventualmente alguien dijera, por ejemplo, en esto que dices, ¿no? Digamos, el tema del mantenimiento del hogar, digamos, del cuidado del hogar, etc. Si alguien dice, oye, no, pues fíjate que y yo ahorita no puedo hacer la cama porque me tengo que ir a una reunión, o yo no puedo cuidar del niño porque tengo no sé qué, o sea, no estaría en la lógica de un clausulado contractual ni de un incumplimiento de contrato, yo creo, sino
estaría en una lógica diferente. A ver, Yesareli, por favor. Hola, doctor, buenas noches. Yo soy alumna de la maestría en juicios orales de la 8ª generación del Centro Carbonell. Y aquí, con respecto a lo que mencionaba, creo que la sentencia hace valer una parte para mí innovadora en cuanto a que dice que el matrimonio no es un contrato. ¿Por qué? Porque toda la vida, yo en la universidad siempre nos decían, a ver, ¿cuál es el concepto de matrimonio? Un contrato entre dos personas, hombre y mujer, tal, ¿no? Entonces yo creo que esta sentencia viene a terminar con el clásico concepto que teníamos de contrato. Entonces por eso ya no puede tomarse en cuenta que sea un clausulado o que puedas decir, es un acuerdo de voluntades. Y yo pienso que cuando dice acto condición se refiere a lo siguiente. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, pero sobre determinados actos que van a estar condicionados a las circunstancias de lo que pueda o no suceder dentro del matrimonio. Pero eso va a ser circunstancial o va a ser dependiendo de cómo se desarrolle la vida en común, pero no como propiamente, como antes decíamos, que exista un clausulado y que deba de respetarse, porque va a haber ciertas cosas como es el desarrollo libre de la personalidad sexual, que no vas a poderlo ajustar a un clausulado, porque entonces estaríamos viendo el derecho de una parte muy restringida y cuadrada. Ese es mi punto de vista. Y es muy atinado lo que mencionas, Yesareli, porque además, fíjate, esto empata, esta visión que tú ahorita mencionas del matrimonio como contrato, históricamente, tú misma lo acabas de decir, históricamente fue la que existió. Y yo creo que a lo mejor en la licenciatura, pues muchos de nosotros nos quedamos con esa idea, ¿no? O sea, fuimos formados en esa lógica. Y eso fue lo que llevó, fíjate nada más, fíjate, nada más para ponerlo en un contexto, porque como aquí todas y todos son jovencísimos, todos son casi postadolescentes, lo estoy viendo que están ahí en la veintena o por ahí, ¿verdad? 18, 19, 20 años, no sé por qué admitimos en maestría y en doctorado a gente tan joven, pero en fin, ahí voy a tener que hablar con Monse y con Raúl a ver qué está pasando, porque puro veinteañero y ya están en el doctorado, pues cómo. Entonces, pero fíjate, eso generó en la octava época, por ejemplo, en una sentencia muy famosa de 1994, que la Suprema Corte entendiera que no podía en ese entonces, en ese momento, configurarse el delito de violación entre cónyuges. Entre cónyuges. ¿Por qué? Porque derivado de la concepción contractual del matrimonio se decía, hay un deber de prestación carnal. O sea, ¿no? O sea, como que, digo, si nos casamos, el matrimonio tiene por finalidad la procreación, y pues ¿cómo se procrean los seres humanos? Pues teniendo relaciones. Entonces, ya estamos casados, pues tienes que tener relaciones a la hora que yo diga. Y la Corte dijo en una famosa sentencia, si tú ejerces de manera forzada esa posibilidad, no estás violando a tu cónyuge, no lo estás violando. Es un ejercicio indebido de un derecho propio, dijo la Corte. Ejercicio indebido de un derecho propio. Ah, caray. Entonces resultaba en esa concepción antigua, en esa concepción todavía contractualista, que pues tú tenías un deber de prestación, ¿verdad? Ahora sí que mira, pues de una vez, ¿verdad? Oye, no, espérame, es que estoy aquí lunes en la noche, aquí en un diálogo, aquí con mis compañeros del centro, aquí, este señor me está explicando, no, que apaga la cámara y ahorita, ¿verdad? ¿Y qué decía la Corte? Oye, eso no es violación. Pues, ¿cómo no va a ser violación? ¿Cómo no va a ser violación? Imagínense ustedes qué falta de respeto a la dignidad humana. Entonces, también a mí me parece, Yesareli, que en esta concepción renovada le das más espacio a la persona de autodeterminarse y de decir, yo aquí no estoy sujeto a ninguna cuestión que me puedan imponer de manera forzada, y todavía más, yo ni siquiera estoy sujeto a una moralidad social.
Porque a lo mejor también lo menciona la sentencia. La moral social diría, no, hombre, pues si ya te casaste, oye, no te andes acostando con con otras personas, ¿verdad? Que no son tu pareja, tu esposo, tu esposa. Pues eso dice la sociedad, pero la sentencia es muy reivindicativa en el sentido de decir, pues tú verás, o sea, pues tú compórtate como tú creas que es lo correcto. Y claro, asumiendo la consecuencia, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿La indemnización por daño moral? No. ¿Qué dice la sentencia? ¿Cuál es la consecuencia si tienes relaciones sexuales con otros? El divorcio. El divorcio, ahí sí. Pero el divorcio incausado, el divorcio sin acreditación de causa. Esto es muy, muy importante. Por tanto, en el segundo tema que les propuse, creo que también la Corte, comparto el comentario de Yesareli, hace una aproximación innovadora respecto al concepto de matrimonio, que para contestarle a Rafael Saldívar, en términos de lo que la propia sentencia establece, Rafael, el matrimonio tiene una naturaleza jurídica de acto-condición, entendiendo que el acto-condición es el diseño de un régimen jurídico que lleva a cabo la ley y que los cónyuges, dentro del marco de ese régimen jurídico que la ley diseña, pues van sosteniendo acuerdos, no acuerdos contractuales, sino acuerdos de convivencia cotidiana para llevar adelante su relación, pero no en el sentido de decir, vamos a firmar en un papel, ¿verdad? Que a ti a las 8 de la mañana te toca lavar los platos y a ti a las 9 de la noche te toca ponerte la lencería, ¿verdad? Porque a esa hora los martes vamos a... No es así. Es simplemente una cuestión de adaptación al régimen jurídico establecido por la ley, en el cual, por cierto, y esto es algo que hemos platicado con muchos de ustedes, prevalece la eficacia horizontal de los derechos humanos. Fíjate, esto es muy importante. Lo voy a decir así de manera tajante y espero no molestar a nadie, pero nos tiene que quedar claro, yo creo que esta sentencia lo pone muy, muy de relieve, que por el hecho de que tú contraigas matrimonio no significa que dejaste estacionados tus derechos humanos en la puerta y que tú entras a la relación matrimonial desproveído de derechos humanos, ¿no? Tú entras como para hacer una especie de servicio a tu pareja, ¿verdad? En términos sexuales o de cualquier otra naturaleza. Los derechos humanos tienen eficacia horizontal y se aplican totalmente tanto en el matrimonio como en otras figuras del derecho de familia. Pueden ser los alimentos, puede ser lo que decía, por ejemplo, por ahí lo apuntaba Nicolás, ¿verdad? Incluso en capitulaciones matrimoniales, incluso en temas propiamente patrimoniales, también rige, porque acuérdense que está la figura de la pensión compensatoria. Está la pensión compensatoria. Entonces también ahí tampoco, por ejemplo, por vía contractual puedes eliminar la posibilidad de que en caso de separación o divorcio alguien tenga derecho a esa pensión compensatoria, ¿no? Entonces, y eso, si eso sucede en materia patrimonial, pues ahora imagínense en materia de definición del día a día de la vida, de ejercicio de sexualidad, deberes conyugales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa sería la respuesta para el segundo tema. Y vamos al tercer tema, si quieren, les propongo esto. El hecho de que una persona le haya sido infiel a su cónyuge, ¿es un hecho ilícito o no? Y esto empata con la preocupación de Daniel Morales en el sentido de decir si el Estado puede regular o no la moralidad. Porque, a ver si comparten mi lectura. Yo creo, me gustaría escucharlos a ustedes, pero déjenme les pongo digamos, este punto de arranque si les parece bien. Yo creo que la Corte en la sentencia, si yo no la leí mal, yo creo que la Corte en la sentencia sí reprocha la infidelidad. Mi lectura es esta. No es una bala la infidelidad, no nos está diciendo vayan y acuéstense con quien ustedes quieran, etc. Yo creo que hay una prudente aproximación, responsable aproximación al tema, pero nos dice, ¿puede ser reprochable esta conducta?
socialmente es reprochable esta conducta, pero queda en el ámbito de decisión de cada persona. Lo que nosotros no vamos a hacer como Suprema Corte es hacer una traducción de esta pauta de conducta o de estos estándares de moralidad individual. Lo que no vamos a hacer es jalar esto y llevarlo al tema de la responsabilidad civil por daño moral. Porque entonces, pues tendríamos que fijar ya una serie de estándares que la sentencia no lo menciona, pero yo lo he comentado con muchos de ustedes en las clases de maestría y en la de doctorado cuando hemos analizado esta sentencia. Yo creo que ahí sí se estaría abriendo una puerta por parte del Poder Judicial de la Federación que no iban a terminar de cerrar nunca jamás. Nunca jamás. Si ellos abren esta puerta, bueno, para empezar, al día siguiente les caen 2 millones de demandas, ¿no? Para empezar, al día siguiente, ¿no? El primer mes, 15 millones, y los despachos de abogados así, maquilando, ¿verdad? Maquilando. A ver, todos los que alguna vez le hayan puesto el cuerno, vengan para acá, vengan para acá. Aquí hay una promoción, ¿verdad? Vamos, la promoción del mes de octubre, 20% de descuento. Y si trae usted a sus amigas o a sus amigos, un 5% adicional de descuento, porque seguro ustedes conocen a alguien a quien también le pusieron el cuerno. Traiga usted a sus amigas, traiga usted a sus amigos y le hacemos. Entonces, imagínate la cantidad de litigios que eso desenvolvería. La Corte en esta parte dice, a ver, ¿es reprochable socialmente? ¿Sí? ¿Esto se ve mal en la sociedad? Sí. ¿Puede conllevar la disolución del vínculo conyugal, el divorcio? Sí, desde luego, pero no lo podemos traducir bajo el concepto de daño indemnizable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Falta la ilicitud. Falta la ilicitud. Esa conducta no es ilícita y ahí la Corte un poco regresa al argumento inicial. Si tú estás ejerciendo un derecho humano, si tú tienes el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad en el aspecto de libertad sexual, pues ni modo que eso lo concibas como algo ilícito. Vaya, o es un derecho o es ilícito. No, las dos cosas a la vez no puede ser. No puede ser que el derecho sea ilícito, ¿verdad? Porque lo ilícito es lo contrario a derecho. Entonces, si tú tienes un derecho humano de autonomía de la voluntad, pues luego no te pueden decir, y si lo ejerces, pagas por el ejercicio. Es como si te digo, tienes libertad de expresión, pero cada vez que hables, cáele con tu monedita porque vas a tener que... Pues no, porque es un derecho. Entonces, creo que la configuración que la Corte hace es de que puede ser algo inmoral, puede ser algo contrario a pautas de moralidad social o a pautas de moralidad individual, pero no necesariamente lo podemos traducir como, digamos, un daño indemnizable para la responsabilidad civil. Y también, volviendo un poco a lo que ya había yo comentado, lo cual no quiere decir que quien es sujeto de una coloquialmente denominada puesta de cuernos no sufra. No, la Corte dice, claro que sí, claro que te impacta, claro que estás angustiado, claro que estás triste, claro que estás pasando por un estado de afectación psicológica, pero de ahí a la pretensión procesal de la indemnización hay un paso más largo y la Corte no está dispuesta a dar. Mauricio, ¿estás pidiendo la palabra, Mauricio, o estabas saludando a alguien ahí? Disculpe, doctor, estaba despidiéndome de un compañero. Ok, no, pues ahí te mando un saludo, ahí todavía estás en la oficina, hombre, qué bárbaro. Sí. Por eso CFE es de clase mundial, porque tiene servidores como Mauricio, vean nada más. Mañana tenemos audiencia arbitral. Éxito en ese asunto, Mauricio, que te va muy bien. Gracias, Oye, gracias. y que no nos la hagan pagar a nosotros, porque luego los errores de CFE los terminamos pagando los contribuyentes. No, para nada, al contrario, estamos luchando para que los productores externos no abusen y se lleven dinero de todos los mexicanos. Bueno, muy bien. Échale. Gracias, Mauricio. Un saludo hasta allá. A ver, vi levantada la mano de María Guadalupe y de Emma Sofía. Si hay alguien más, por favor me lo hace saber, incluso con el emoji de aquí del Zoom, ¿verdad? También pueden pedir la palabra con el emoji.
Te escucho, María Guadalupe, y luego Emma Sofía, por favor. Sí, maestro, yo creo que usted lo resumió perfectamente bien. Yo a esta sentencia incluso le digo la del perdón de los exes. O sea, porque después, o sea, para mí esta sentencia es la del perdón de los exes. Wow. Porque después de los razonamientos que hace la Corte, y a mí me gusta mucho una partecita que señala cuando habla del libre desarrollo de la personalidad, que habla del proyecto de vida. Es decir, que todas las personas tenemos derecho, dentro de este sistema libertario, a determinar un cambio en nuestro proyecto de vida. O sea, yo estaba casada con este señor o con esta señora, ¿no? Pero posteriormente, pues ya me di cuenta que mi proyecto de vida no va hacia allá, sino que la quiero dirigir hacia la soltería, hacia mantener una relación con otra persona, etcétera. Inclusive dice, y así son las relaciones humanas, cambian, ¿no? Cambian como cambió la figura del matrimonio, porque anteriormente, y yo digo, soy joven también, pero sí me acuerdo de la definición anterior del matrimonio, que decía débito carnal. ¿Qué es eso, no? O sea, que nos debemos carnalmente, ¿no? Y que además había ahora el matrimonio, ya se entiende, y que había una obligación de procrear. Entonces, eso ya no existe, o sea, ahora ya es un acto condición en donde en el proyecto de vida el matrimonio tiende a realizar una vida en común y a brindarnos asistencia mutua. Y yo creo que quitarle hasta el elemento de la procreación permitió después la sentencia del matrimonio igualitario, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque ahí no hay procreación por cuestiones naturales y lógicas. Entonces, ya cuando la Corte dice que la fidelidad en el matrimonio, no la aplaude ni mucho menos, pero hay una parte donde dice es deseable, pero no obligatoria, ahí ya determina la libertad de decidir dentro del ámbito de la libertad, del libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual, que las personas pueden hacer lo que determinen y que por lo tanto, bueno, pues no tiene razón la persona que está pidiendo la indemnización. Por eso le llamo la sentencia del perdón de los exes. Esa es mi intención, maestro. Oye, a ver, y antes de escuchar a Emma Sofía, nada más para precisar, porque no me había yo fijado y le pido una disculpa a quien lo puso. Blanca Custodio nos está compartiendo en el chat el muy interesante artículo 98 del Código Civil de Veracruz. Véanlo porque vale la pena y te lo aprecio mucho, Blanca. Te mando un saludo además. Qué bueno que pusiste eso. ¿Cómo a la luz de esta... De nada, doctor. Fíjense, yo aprovecho el favor que nos hizo Blanca de compartirnos este artículo. Yo les diría, a partir de la comprensión que ahorita estamos haciendo y de la lectura que ustedes previamente realizaron de la sentencia, ¿cómo debe ser entendido ese artículo cuando dice los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad? Esa obligación, yo creo, a ver si estamos de acuerdo, a la luz de la sentencia de la Corte que estamos analizando, tiene que ser una obligación de carácter ético, de carácter moral, no de carácter jurídico. ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? ¿Sí sería correcta la lectura? Nada más para... Así es, maestro. Sí, habla de carácter moral. Creo que incluso hasta declararlo inconstitucional, ¿no? Sí, podría ser inconstitucional, Eder, tiene razón, si se pretende imponer como obligación jurídica. Si lo deja, porque a lo mejor, fíjate cómo está redactado el texto. Aquí lo tenemos en el chat, dice, los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, pero esa obligación se puede interpretar, yo creo, para no declararle inconstitucional la norma, yo creo que podemos hacer una interpretación conforme. Todos ustedes conocen la técnica de la interpretación conforme. Entonces, entender que cuando dice que están obligados es una obligación ético, es una obligación moral, pero que de ahí ni puede imponerse por la fuerza la fidelidad, ni al revés, para quien no lo observe, se puede determinar una indemnización. Esa sería la lectura que les propongo. Emma, ¿sabe cuál es el detalle, doctor? Perdón, Sí. Perdón, en el apartado de, también soy de Veracruz, incluso el Código Civil prevé, y lo dice textual, contrato de matrimonio. O sea, así incluso está. Entonces, bueno, no sé si eso complemente un poco más a esa posible imposición, como se dice, ¿no? Una interpretación conforme, pero incluso de forma sistemática,
al todavía preverlo como contrato, pudiera entenderse como una imposición por parte del Estado, salvo su mejor opinión. Bueno, lo que yo pienso. Ahí nada más, perdón, Emma, nada más antes de darte la palabra, para aclarar esto que dice Eder. Acuérdense que los códigos civiles, muchos, la mayoría de los códigos civiles del país todavía no están acompasados con las nuevas líneas jurisprudenciales que ha ido fijando la Suprema Corte en Derecho de Familia. Hay muchas instituciones, la concepción del matrimonio es una de ellas, pero hay otras instituciones del derecho de familia que han evolucionado en lo judicial, en lo jurisprudencial, pero no en lo legislativo. Porque acuérdense que nuestros legisladores, híjole, en materia jurídica no están muy bien formados y además como que no tienen mucha prisa para nada, más que para ir a cobrar su quincena. Entonces, no han actualizado en muchos casos la legislación civil respecto a lo que ya dijo la Corte y este creo que es un ejemplo importante. Ahora sí, ya, sin demora, vamos a escuchar a Emma, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, en relación a lo que usted acaba de comentar, efectivamente coincido con usted en que los juzgadores no están verdaderamente bien preparados y lo estamos viendo en esta resolución, puesto que desde el principio, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, en el amparo, no le dieron un estudio a las prestaciones que reclama el actor primigenio, no le dan un estudio desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la acción que hizo valer el actor primigenio es una acción de daño moral, también es cierto que en esa acción no sustenta, él no prueba, ¿sí? Primero, que la chica esta no era su hija, no lo demuestra que esta persona haya cometido dolo en relación al tiempo transcurrido y no hacen ellos ningún estudio, ni el juez, ni la sala, ni el colegiado, desde el punto de vista constitucional, ¿sí? Perdiendo de vista que aquí no existe un hecho ilícito, yendo al último comentario que usted hizo respecto del hecho ilícito. ¿Por qué? Porque ya está derogado el artículo 267 aquí para la Ciudad de México, fracción primera, en donde se contemplaba el adulterio como tal para poder demostrar que existe el hecho ilícito como tal. Entonces, si bien es cierto, no existe tal ilicitud, también es cierto que de acuerdo a la moralidad de cada persona, que es subjetiva, cada quien tiene su libertad, de acuerdo al primero y cuarto constitucional, de llevar a cabo su vida en los términos y condiciones que decida, ¿sí? Hacerlo. También es cierto que o sea, es un cúmulo de cosas dentro de la presente resolución. ¿Por qué? Porque la chica ejerció su derecho a la identidad y la chica demostró que no había tal vínculo amoroso con el padre. Y el padre se dolía, o el padre legal se dolía de que él tenía una relación estrecha, y ella demostró lo contrario, ¿sí? Entonces, pero tampoco, hablando de la falta de preparación del juzgador, tampoco hicieron esa valoración, ¿sí? Esa valoración que quedó demostrada la hicieron a un lado. La ilicitud tampoco se demuestra. ¿Por qué? Porque no es un hecho ilícito algo que no está contemplado por la ley. Desde el punto de vista moral, sí existe la obligación de la persona como individuo de cumplir con
la ayuda mutua, con la fidelidad, de acuerdo a su moralidad, ¿sí? De acuerdo a lo que, ambos cónyuges determinen hacer con su vida del día a día, ¿sí? Entonces, pues no quedó acreditado desafortunadamente ni en primera ni en segunda instancia, ni en el amparo, las pretensiones del actor, además de que se modifica la litis por parte, porque el señor dice que funda su acción en haberse recibido esa notificación en donde la hija le está diciendo que pues su padre es otra persona y no él, ¿no? Y no fue hasta 2011 en que se demuestra, ¿sí? Que supuestamente tanto la señora como la hija se demostró a través de la pericial en el 2011, en la pericial del ADN, que efectivamente ellos se enteraron hasta ese momento de que efectivamente era hija del señor con el que después tuvo la relación, ¿sí? Entonces, ninguna de estas acciones que pretendió hacer valer y que como consecuencia le indemnizaran con los 7.500.000 pesos, pues no procede, ¿sí? Entonces creo que sí debemos de prepararnos mucho más, pero el juzgador tiene la obligación de estar por encima de y no tener que llegar porque ni siquiera valoraron todo lo que los demandados argumentaron, ¿sí? Y condenan a esta gente al pago de costas cuando ni siquiera valoraron la parte constitucional cuando era el fundamento real, la acción al libre desarrollo de la personalidad por parte de esta persona y también su libertad sexual, ¿sí? Que no tenía por qué estar no, ni desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista civil, pues castigada en ese contexto, ¿no? Esa sería mi opinión. Ahora, pero en esto, Emma, yo creo que influye mucho que a veces los jueces, como tú muy bien sabes, de primera instancia, como que no se atreven tampoco, ¿no? A dar estos pasos porque pudieran ahí generar muchas olas o mucho ruido y acuérdate que todos ellos quieren llegar a ser ministros de la corte, entonces no, porque luego me van a decir que yo dicté aquella sentencia. Entonces como que van delegando esto, por un lado, en temas muy polémicos como pudiera ser este. Y luego, ¿sabes qué también creo? Y empatando y obviamente suscribiendo tu muy atinado comentario, Emma, que todavía persiste una cultura a nivel de justicia ordinaria, y no quiero molestar a nadie si es que hay alguien aquí de Poder Judicial del Foro Común, pero todavía subsiste una visión fuertemente legalista. Entonces, cuando de repente la Corte, lo que les decía hace unos minutos, dice, oye, es que todo esto hay que analizarlo a la luz de los derechos humanos y todo esto tiene que ver con libre desarrollo. Pues a un juez de primera instancia eso le suena como algo marciano, ¿no? Como algo así alejado de su día a día, porque su día a día es el código, su día a día es el articulito, es el código, es la legalidad en un sentido estricto y no tanto esto que tú planteas de la constitucionalidad. Yo creo que a mí me parece que vale la pena que le demos difusión a estas sentencias, porque además de que resultan útiles, pues para dar clases, para que nosotros nos formemos y hasta debatamos, ¿no? Pero también mandan un mensaje hacia abajo, hacia los jueces. A ver, el derecho de familia hoy en México es un derecho constitucional de familia. Es un derecho imbuido de derechos humanos, en donde le miren, ahorita estamos en temas de daño moral, pero alimentos, guardia y custodia, derecho de visita y convivencia, adopción, pensión compensatoria, alimentos, todo el derecho de familia hoy es un derecho constitucionalizado, un derecho imbuido
del discurso de los derechos humanos. Pero, y tenemos fundamento para afirmarlo, vaya, tenemos esta y tenemos muchas otras sentencias, pero yo creo que esto todavía a nivel de digamos, jueces de primera o de segunda, de fuero común, sobre todo, lo pondría así, de fuero común, o incluso jueces de distrito también, o bueno, incluso colegiados, ¿eh? Todavía no permea. Entonces, vale la pena que nosotros hagamos como parte de las actividades del centro el esfuerzo también de orientar y difundir en la cultura jurídica, en las redes sociales, este tipo de pronunciamientos. Y además, es una forma de acercar a las personas, a lo mejor hasta por lo llamativo de la situación, a este tipo de análisis, ¿no? Porque entonces alguien en redes dice, es que la corte legitima la infidelidad. No, hombre, a ver, déjame leer la sentencia para ver dónde dice. Y entonces, pues es una forma también de acercar a las personas. Y agregaría también, yo creo que esto me genera esta reflexión, a ver ustedes cómo la leen. Yo creo que también la Corte en esta sentencia está dejando atrás un modelo de relaciones conyugales fuertemente machistas, porque digámoslo con todas sus letras, la infidelidad está prohibida en México, sí, pero ¿para quién? Para las mujeres, porque históricamente los hombres han hecho lo que les ha dado su regalada gana. Es correcto. Entonces, cuando ahora la Corte dice, oye, híjole, no, pues cada quien su autonomía y cada quien su libertad y todo, yo también estoy leyendo, quizás sería algo adicional, no tanto que esté en la sentencia en su literalidad, pero mi interpretación de la sentencia es, primero, quítense de esa doble moral de decir, ay, no, si ya te casaste, ya no te acuestas con, ay, no es cierto, no sean cínicos, hombre, no es cierto. Hay personas que sí son fieles y hay personas que no son fieles. ¿Y dónde está la mayoría? Pues yo no me atrevo a decir, ¿no? O sea, ya cada quien lo sabe y cada quien que saque sus cuentas y cada quien que lo consulte con su almohada, por un lado. Y por otra parte, una reivindicación, creo yo, a ver si están ustedes de acuerdo o no, me gustaría escucharlos, una reivindicación de la igualdad de las mujeres, sobre todo, de decirle a las mujeres, híjole, pues si te late ya casada, pues ser fiel, pues adelante. Y si no, pues ahora sí que súmate a la moda, ¿verdad? Pues súmate a la moda, porque en México millones y millones de hombres hacen lo que les da su regalada gana. Y a lo mejor millones de mujeres también, pero nosotros, aquí están mis compañeros de género que no me dejan equivocarme, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Porque si algo tienen las damas es que son mucho más inteligentes que nosotros y mucho menos presumidas. Entonces ellas no andan diciendo. A lo mejor lo hacen, no sabemos, pero desde luego son más inteligentes y no se entera uno. En cambio, los hombres somos bien tontos, somos totalmente estúpidos y las mujeres luego se dan cuenta, hombre, si las mujeres ya, tú apenas vas, ellas ya van de regreso, hombre. Entonces, pues creo que también vale esta reivindicación. A ver, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Nos quedan 15 minutitos. A ver, los escucho. Yo sí estoy de acuerdo, maestro, porque como usted dice, sí tenemos un arraigo machista, ¿no? O sea, a mí, mi ex suegra, por eso digo, es de los exes, me decía, los hombres de la puerta para afuera que hagan lo que quieran, ¿no? Lo importante es de la puerta para adentro. ¿Qué visión en estos años? Imagínese usted, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que el tema de fidelidad entre hombres y mujeres es un tema moral, es un tema de acuerdo entre incluso matrimonios. Ahora actualmente ya hay hasta cuestiones que se platican, por eso hablaba yo del proyecto de vida, y yo he conocido ya de cuestiones que se platican entre los matrimonios y que inclusive están abiertos a esas posibilidades, ¿no? Entonces, sí es una sentencia bastante interesante, con bastante impacto en la sociedad, con bastantes cuestiones que tienen que ver ahí en relación con el derecho de familia y la figura del matrimonio. Y como usted decía, el derecho de familia está vinculado con múltiples derechos ya constitucionalizados, entre ellos, y muy importante, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Que por cierto, te iba a decir, porque lo pusiste en el chat, Guadalupe, aquí no entra. O sea, en este caso no era relevante, a lo mejor en otros casos sí.
pero en este caso no. A ver, ¿quién más? Definitivamente, doctor. Sí. Sí, definitivamente considero que desde la propia definición del matrimonio, que ya dejó de ser contrato y que esto viene desde la quinta época en cuanto a esta definición del matrimonio como acto condición, lo que está regulado alrededor es precisamente para darle certeza. Sin embargo, el matrimonio desde aquel entonces, ahora y después, siempre va a ser un acuerdo de voluntades. Siempre la pareja se puede poner de acuerdo. Yo he conocido situaciones por clientes, me dedico bastante al derecho familiar, por clientes donde tienen acuerdos absolutamente para todos, para todo. Y pueden pasar, puede una familia, una pareja, permitir que el señor tenga 3, 4 esposas, cuando está prohibida la poligamia. Y hay hasta chistes de eso, o sea, sí, y reunirlos a todos los hijos en la casa del matrimonio y decir, la casa grande y los carros grandes son para mí y mi esposa. Los carros, las camionetas de lujo, los carros más chicos son para las otras esposas. Y los hermanos mayores de 30 años llevando a los de 5 o 6 al dentista, cuando son hijos de la quinta o cuarta mujer. Todo es cuestión de hablarlo, todo es cuestión de ponerse de acuerdo, y por eso sí es bien importante lo que arroja esta sentencia, en el sentido de que hasta dónde puede intervenir la ley, hasta dónde puede intervenir la autoridad o el legislador para poner parámetros. Porque definitivamente, así como dice, la consecuencia de la infidelidad es el divorcio. Pero pues hay personas que dicen, que Dios te bendiga, tienes el viernes libre, el sábado libre, pero aquí me dejas el sueldo, porque lo hay en todos los niveles sociales. Primero vienes y dejas aquí tu salario, te vas con esto y regresas al día siguiente si quieres. Todo es cuestión de negociación y de hablarlo. Entonces, ni la ley ni los legisladores pueden imponer esos límites al libre desarrollo de la personalidad. Gracias, Elizabeth. Estoy viendo en el chat y les pido una disculpa porque se me pasó contestarle a Daniel Morales y a Lisbeth Calderón, que plantean muy interesantes preguntas. Yo creo, primero la de Daniel, fíjense. Yo creo, Daniel, que la sentencia deja abierta la puerta a lo que tú planteas, que es, y lo dices expresamente, el ocultamiento doloso de la paternidad. Es decir, y también un poco es lo que comentaba Emma, el actor no acreditó en el juicio que la señora sabía desde el principio quién era el papá de la niña. Eso no queda acreditado. Si lo sabía o no lo sabía, pues ahí sí cada quien, ¿no? Yo ahí no puedo ni siquiera atreverme a hacer una conjetura. No lo sé. Eso se puede saber, no se puede saber. Ahí las damas, no sé, se puede saber o no, no sé. Pero, o a lo mejor puede haber ahí una confusión, ¿verdad? Por la cercanía de uno, de otro, etcétera. Pero lo cierto es que procesalmente no queda acreditado. No queda acreditado que lo sabía. Entonces, en ese sentido, Daniel Morales Bonilla, yo te diría, pues la Corte deja abierta esa puerta, pero sí es muy importante que nosotros veamos cuál es el contexto fáctico en el que se da la demanda del señor y qué es lo que está reclamando el señor, porque otra cosa sería, y insisto, repito, la sentencia lo deja abierto, que el actor pudiera haber probado que la señora sabía, que la señora efectivamente sabía. Eso no queda por ahí. Y en la pregunta muy importante de Lisbeth Calderón, fíjate, depende, ahí no sé, Lisbeth, si nos pudieras aclarar en un código familiar la infidelidad como sanción, pero ¿para qué efecto? ¿La sanción, digamos, como hecho ilícito indemnizable o la sanción como digamos, tema de divorcio? Porque ya, como ya no hay acreditación de causa, pues ya no hay ahí asunto. Pero yo diría que en todo caso, si nosotros reconocemos que hay un derecho humano, llamémosle libre desarrollo, llamémosle libertad sexual, etcétera, pues que te obliguen, que el código
familiar o civil, etcétera, dependiendo de cada entidad federativa, que te obligue a la fidelidad, yo creo que sí, yo creo que lo haría pues en México inconstitucional. No sé si inconvencional, porque no identificaría yo ahorita, Lisbeth Calderón, una norma, digamos, del sistema interamericano que fuera tan específica. Ni hay tampoco, hasta donde yo conozco, alguna sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, la inconvencionalidad, esa, digamos, yo sí me la reservaría. No sé si esto es inconvencional o no. Vaya, no podría yo contestar esa pregunta con un fundamento muy claro ahorita, Lisbeth, pero inconstitucional sí. Inconstitucional sí, porque aquí la Corte lo que nos está diciendo es, tú cuando ejerces tu sexualidad de manera libre, lo haces porque tienes un derecho humano para ello. Tienes un derecho humano a que no sea en modo alguno bajo ningún parámetro de moral social o de moral que te imponga tu propio cónyuge o que te imponga la ley incluso en términos de la definición de deberes matrimoniales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues me da tiempo de escuchar una o dos puntos de vista más, si hubiera algún comentario. Doctor. Sí, adelante, Eder. Entonces, gracias. ¿Cómo pudiéramos definir cuándo un daño va a ser indemnizable? O sea, comprobando una posible ilicitud. O sea, si la sentencia es clara, ¿no? Si hubiera un ocultamiento doloso o una enfermedad de transmisión sexual, pero ¿pudieran ser esos casos o considera usted que pudiera haber más? ¿O hay incluso algo que defina daño indemnizable? O sea, ¿cómo definirlo? ¿Te refieres, Eder, nada más para entender tu pregunta, ¿te refieres dentro del matrimonio o en términos generales para teoría de la... En términos generales. En términos generales, fíjate que me da muy buena oportunidad tu muy pertinente pregunta para invitarlos a la siguiente sesión, porque en la siguiente sesión vamos a ver la sentencia del caso Mayan Palace, que muchos de ustedes conocen porque lo hemos visto en doctorado, lo hemos visto, en maestría lo hemos visto, y no sé si ya les avisaron Monse y Raúl, pero en la sesión de noviembre que vamos a tener del Club de Lectura de Sentencias es Mayan Palace. Y fíjate, Eder, que en Mayan Palace te vas a dar cuenta de, si tú, por eso apuntaba yo si tu pregunta era dentro del matrimonio o en general, porque para la teoría general de la responsabilidad civil, pocos casos lo ilustran mejor que Mayan Palace, porque ahí, ¿cuál es el hecho ilícito? Pues la pérdida de la vida del muchacho. Quienes ya la conocen se acuerdan, ¿verdad? El niño muere. El niño muere. Entonces, esa pérdida de la vida es un hecho ilícito. Bueno, pues por eso hay un delito de homicidio, ¿verdad? O sea, tan claro como eso. Ahí no hay ninguna duda y lo ilustra muy bien. Pero déjenme les aporto otro argumento para el tema de la preocupación de Eder. Que eso, si quieren otro día platicamos de esta sentencia que ahorita les voy a citar, porque yo creo que es una gran sentencia muy mal aprovechada, muy mal aprovechada. Fíjense, les quiero recomendar el amparo directo en revisión 5490/2016, ADR 5490/2016, en donde, en relación a la preocupación que está planteando Eder Montesinos, la Corte dice: ¿cuál sería un hecho ilícito? Indemnizable, la violencia intrafamiliar. Fíjate nada más. Yo invito a todas y todos los que hoy nos están escuchando y a todos sus contactos, amigas y amigos, quieren tener una beta de litigio y de trabajo y de generación de honorarios enorme, empiecen a demandar por vía civil, en derecho de daños, hechos de violencia intrafamiliar. ¿Saben cuántas personas han sido violentadas al interior de sus relaciones familiares en México? Estás hablando de millones. Y la Corte en este ADR que acabo de mencionar les dice: la violencia familiar es un hecho ilícito, ese sí, Eder, fíjate, indemnizable. Entonces, hombre, imagínate, ahí tienes millones de posibilidades de plantear juicios que obviamente en la práctica no necesariamente terminarán ni con una sentencia ni con una indemnización, pero que te dan una palanca de negociación enorme,
te dan una palanca de negociación, bueno, fabulosa, ¿verdad? Entonces, ahí les paso el tip y para contestar también a la pregunta de Eder. ¿Alguien más? Ahorita le Maestro, a Eric. en relación con la violencia familiar, hay una serie ahorita en Netflix, se la recomiendo, que se llama Cosas que limpiar y habla de la violencia familiar. Es una serie buena, corta, 9 capítulos, 10 capítulos, buenísima sobre el tema de violencia familiar y ni siquiera es violencia de golpe, sino psicológica. Está muy interesante para que si quieren la vean en Netflix. Qué bueno, mira, qué bueno, me cae, ahora perdone, pero voy a acudir al clásico. Me cae como anillo al dedo tu sugerencia, porque este fin de semana sí ya andábamos ahí, Mónica y yo queriendo encontrar algo bueno en Netflix y nada más no dábamos y nos pusimos a ver, también se las recomiendo, aprovechando la sección de recomendaciones, ¿verdad? Que acaba de inaugurar Guadalupe. Nos recomendó mi hija una serie que está en Amazon Prime, no está en Netflix, pero en Amazon Prime, que se llama This Is Us. This Is Us. Estos somos nosotros. La empezamos a ver y nos gustó mucho. Es una serie muy emotiva. Para quienes andan muy sensibles, no sé si será la mejor, pero bueno, ahí vale la pena reflexionar sobre las diferentes vueltas que te da la vida, ¿no? Cómo empiezas la vida a veces con ciertas expectativas y luego la vida llega y te pasa un tsunami por encima, ¿verdad? Te pasa un tsunami, lo que yo les decía, que ya no sabes ni por dónde te va a llegar el siguiente golpe, ¿no? No me lo esperaba y sopas, ahí te va, ¿no? Y de repente te cae una pandemia. ¿Quién de nosotros hubiera pensado vivir una pandemia? ¿Quién se hubiera imaginado? Yo todavía hay días que me veo en el espejo con mi mascarilla y digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, hace 2 años me hubiera dicho, este cuate es un asaltante, y yo mismo me veo y digo, pues que yo parezco asaltante con esa mascarilla, ¿verdad? Entonces, imagínense, y ahí está la cuestión. Bueno, a ver, Eric nos está preguntando si hay fecha para la siguiente sesión. ¿Quién está de moderador de nuestra parte? ¿Está Raúl por ahí o quién está? A ver. ¿Quién es el host? Si es que no se ha dormido. ¿Quién está? ¿Me escucha el moderador o moderadora? No me escucha. Yo creo que ya se fue a dormir. Bueno, ahorita que nos lo precisen. Y mientras nos lo precisan, la pregunta bueno, no sé si es pregunta o no, lo que apunta Blanca Custodio, Alcudia en el chat. Yo creo, Blanca, no sé qué opinen ustedes, pero la epístola de Melchor Ocampo representa algo que ya no existe en términos de la jurisprudencia de la Corte. Es decir, esa cita de los deberes y de no sé qué, y de qué sé qué, pues bueno, en fin, para quien quiera decorar y echarle un poquito de cremita ahí, endulzante a la ceremonia del matrimonio, sí, pero de otra manera lo veo. Maestro, doctor, yo me casé hace 20 años y le pedí a la oficial del registro civil que por favor no leyera la epístola. Órale. Wow. Le dije, por favor no la lea porque no estoy de acuerdo y lo hacemos todo más rápido. Qué mujer tan moderna, vean, qué mujer tan moderna. Maestro, caray. Pues felicidades. Tiempos modernos, gracias. Tiempos modernos, no, tiempos modernos los de ahorita. Tiempos modernos los de ahorita. Imagínate que alguien, cuando algunos de nosotros estábamos en la prepa, que nos hubiera explicado esta sentencia, oye, imagínate, ¿no? Hubiera sido un poquito diferente, en fin. Nos está diciendo Eder que el 29 de noviembre es la siguiente reunión. No sé si los demás también tienen esa información. Déjenme lo corro. Yo aquí traigo mi agenda porque ya debe de estar aquí en la agenda. A ver, 29. Sí, confirmado entonces, confirmado. 29 de noviembre, caso Mayan Palas, que es, si mal no recuerdo, no lo traigo aquí anotado, pero si mal no recuerdo, es el amparo directo 31-2013. 30 y 31-2013 son dos. Cualquiera de los dos tiene la misma fundamentación jurídica y discutiríamos también un tema que, por cierto, ahí lo van a ver, también es de daño moral. Ahora empatamos 2 de daño moral, vale la pena. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, observación? Yo, maestro, perdóneme, la de violencia intrafamiliar, no alcancé a anotar el número de la sentencia. ADR 5490-2016.
54.90. Es una sentencia muy larga, ahí nada más ojo, porque toca varios temas. De hecho, no es el tema principal, el de la violencia intrafamiliar. El tema principal es uno de indemnización por doble jornada laboral. Es una indemnización por doble. Ese es el tema principal de argumentación de la sentencia que acabo de mencionar. Pero junto al tema de que si la persona, por ejemplo, tuvo doble jornada, tiene derecho a una pensión compensatoria, la Corte, aprovechando, dice, es que esta mujer, además del tema de la pensión compensatoria, fue víctima de violencia en su matrimonio. Y el hecho de que haya sido violentada le da legitimación para pedir una indemnización civil, una indemnización de responsabilidad civil por hecho ilícito. ¿Y qué mejor hecho ilícito que la violencia? Porque nadie está dispuesto a defender que la violencia en la familia es un hecho lícito, ¿verdad? Entonces ahí está la ilicitud, igual que en Mayan Palace. Gracias. Eder dice del libro, mira Eder, como si nos hubiéramos leído la mente, mira qué tengo en mi mano. Aquí está, para repasar esta sentencia, utilicé este libro que les recomiendo, todos ustedes lo conocen seguramente. Sí, muy recomendado. Incluyendo la 54.90, Guadalupe, aquí está. Yo quiero un libro, maestro, voy a ir por él al centro o que me lo manden. Voy a pagar. ¿Quieres? Nada más avisa porque no está abierto el centro, pero ahí te lo pasan ahí a la puerta con mucho gusto cuando tú quieras venir. Claro, gracias, maestro. Pasen muy buena noche. Gracias. Que la pasen bien. Hasta luego. Buenas noches, gracias.